¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a un episodio más del único podcast en donde se encuentran las historias más increíbles y reales del mundo del Oca. Hoy les voy a compartir una historia por demás dolorosa, que tuvo como consecuencia muchos acontecimientos drásticos y terribles, además de pérdidas irreparables. Hablaremos de la renuncia del hijo de Nacho Coronel, uno de los hechos principales que causaron la debacle del Poca oriundo de Durango, Nacho Coronel. También relataremos la serie de eventos que desencadenaron a raíz de este acontecimiento, como el estroseco de la esposa de Héctor Beltrán y la renuncia de Chayín, uno de los tolerospi de los Beltrán Leiva. Y como hecho final, también hablaremos a detalle de la renuncia de Saltiel, el hijo mayor del Mochomo, y su relación con el evento del hijo de Nacho. Esta es una historia muy trágica, ya que lamentablemente involucra la renuncia de muchas personas y bastantes hechos demasiado brutales. Y lo que es algo impactante es que fue de las primeras ocasiones en donde los principales personajes no son los Posca, sino los hijos de ellos. Y todo esto sucedió, como dice el viejo dicho, ojo por ojo, diente por diente. Hablaremos de cómo fueron ocurriendo la serie de eventos que marcaron esta tragedia, perdón, que causó la pérdida irreparable para el señor Ignacio Coronel y para Alfredo Beltrán. Antes que nada, quiero dejarles muy en claro para que conozcan y sepan de quién estamos hablando. Esta historia gira más que nada en torno a Saltiel, que era hijo de Alfredo Beltrán, el Mochomo, y no de Arturo, como se difundió en muchos medios de comunicación. Bueno, pues el nombre de este joven era Saltiel Beltrán Loera, nacido en Sinaloa, y era el hijo mayor del Mochomo. No era muy conocido, ya que su papá prácticamente no lo quería, y lo reconoció casi como 2 o 3 años antes de que el gobierno lo detuviera. Les voy a contar un poco de la historia de Saltiel, o como le decían sus conocidos y amigos, Salti. El Mochomo fue un padre que estuvo ausente y casi no apoyó a Saltiel durante toda su niñez, y nunca lo reconoció. Saltiel vivía con su mamá modestamente, de hecho asistió a escuelas públicas, ya que el Mochomo no lo apoyaba, no le daba a su mamá para meter una escuela de paga. Era gigantesca la diferencia que hacía el Mochomo entre sus hijos Saltiel y Alfredito, ya que Alfredito siempre tuvo todo a manos llenas. Toda su vida tuvo a su disposición autos de lujo, escoltas y lo que él quisiera. Mientras que a Saltiel, su papá ni siquiera le brindaba tiempo, mucho menos apoyo económico. Aquí les muestro una foto del Mochomo para los que lo conozcan, los que no lo conocen. Poca gente en Culiacán sabía que Saltiel era hijo del Mochomo, porque él nunca lo presentó con sus amigos. Era casi como que no lo quisiera. Y estas no son palabras dichas por mí o que yo invento, sino son palabras dichas por el mismo Saltiel. Él lo aceptaba y lo decía a sus amigos. La verdad, yo sé que mi papá no me quiere, pero pues ¿qué le voy a hacer? Si yo no puedo escoger ser hijo de quien soy, yo sí lo quiero. Y si él no me quiere, pues es asunto de él. De todas maneras, tenemos la misma sangre y somos familia. Aquí les muestro una foto de Saltiel para que conozcan de quién les estoy hablando. La persona que logró que el Mochomo reconociera a Saltiel y que le diera su apoyo fue don Carlos Beltrán, papá del Mochomo y abuelo de Saltiel, ya que don Carlos observaba con preocupación y la muy marcada diferencia que hacía Alfredo con sus hijos, y no le quedó de otra más que confrontar al Mochomo, y así lo hizo. Regañó al Mochomo y le dijo, ¿por qué chingados andas de canijo haciendo hijos y no los reconoces? Él lleva tu sangre y mi sangre. Él es tu familia,
Imagínate que yo a ti no te hubiera reconocido y a tus hermanos sí. ¿Cómo sentirías tú con eso? Ya déjate de tonterías y apóyalo, tienes para apoyarlo. ¿Cómo puede ser que el muchacho ande en camiones? Si no lo apoyas tú, yo lo voy a apoyar, porque es mi nieto. Pero no quiero ni que le dirijas la palabra a él, ni tampoco me la dirijas a mí. Porque eso que tú estás haciendo no es de hombres. Y yo jamás te enseñé eso. Así fue entonces que el Mochomo poco a poco comenzó a apoyar un poco a Saltiel. Aproximadamente en el año 2005-2006 se dio un acontecimiento que al parecer provocó un cambio en el Mochomo, ya que sufrieron un accidente en la sierra en el camino que va de La Palma a La Tuna. Se voltearon en una camioneta Hummer H2 llena de equipo. Afortunadamente no les pasó nada, solo uno que otro golpe, pero nada en seriedad. Después de esto, el Mochomo decidió tomar medidas para mejorar la vida de su hijo y le regaló una camioneta Ford Lobo amarilla usada que era de su hijo Alfredito. Y también le regaló una casa en Culiacán en el famoso sector de Colinas de San Miguel. Después también le regaló un automóvil Mini Cooper. El Mochomo empezó a tratar un poco más a su hijo mayor y de vez en cuando lo traía con él. Saltiel contaba que después de ese accidente en la sierra fue cuando su papá lo empezó a tratar un poco mejor, pero nunca nada parecido a como trataba a su hermano menor Alfredito. Antes de que el gobierno detuviera a Alfredo, ya se le miraba a Saltiel un poco más alivianado. Andaba en un automóvil Chrysler 300C SRT8, color plata. Pero miembros de la familia Beltrán se daban cuenta del desprecio que le tenía el Mochomo a su hijo, y varios de ellos se lo recriminaban. El que más se lo hacía ver era su hermano Arturo, y en un cumpleaños de Saltiel le regaló a este una camioneta Lobo Harley Davidson, hecho que tuvo como consecuencia una pelea entre Arturo y Alfredo, ya que Alfredo le reclamó que sí porque él le regalaba esa camioneta a su hijo. Y Arturo le dijo que porque se le antojaba, que era su hijo, pero que también era su sobrino, o sea, Arturo. Y Alfredo le dijo, eso no tiene nada que ver, él es mi hijo, y para poder regalarle algo tienes que decírmelo a mí primero. Y Arturo le dijo, yo le doy porque tú no lo haces, es tu hijo, pero no te haces cargo de él, como deberías. Además, no necesito tu permiso para regalarle nada, porque él es mi sobrino. Yo no tengo por qué avisarte a ti nada. Él es mi sobrino y le puedo regalar lo que yo quiera. El Mochomo hizo que Saltiel le regresara la camioneta Harley Davidson a Arturo. Y Arturo discutió muy fuerte con Alfredo y al último lo que pasó fue que Saltiel se fue a vivir con su tío Arturo, ya que comprendió que su papá jamás lo iba a ver como su hijo. Así que mejor optó por irse de Culiacán para con su tío Arturo, que sí lo trataba mucho mejor que su propio padre. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Saltiel, ya que al tiempo detienen a su papá en Culiacán y se desata el conflicto entre su familia y la gente de Culiacán. Así fue que Saltiel le tocó convivir algunos años con su tío Arturo, ya que prácticamente lo trataba como a su hijo, y lo hizo parte de su vida diaria, dándole responsabilidades de diversas tareas dentro de la organización de Arturo. A Saltiel le tocó el ir y venir de personajes ligados a este ambiente, como la Barbie, el Indio, el Músico, el JL de Juárez, el Grande, el Caminante, los de la letra y un sinfín de personajes, también del gobierno como García Luna, militares, políticos, solo por mencionar algunos, pero eso no era lo que más disfrutaba ver Saltiel, porque lo que también le tocó ver es desfilar y desfilar la pasarela interminable de artistas que iban a visitar a su tío Arturo, como Galilea y muchísimas más. De hecho, él era uno de los que más tuvo contacto y trato con Galilea, ya que Galilea lo trataba como un hijo, o sea, como un hijo de Arturo, le cocinaba de vez en cuando y lo mimaba. Obviamente, Galilea no era la única artista que le tocó ver a Saltiel, fueron muchísimas, pero pues eso es otra historia, que quizás se las cuente más adelante. Bueno,
Pues en todo el tiempo del conflicto de los Beltrán y los de Sinaloa, Saltiel permaneció al lado de su tío Arturo hasta diciembre del 2009, cuando fue la última vez que lo vio. El día de la famosa posada ahí en Cuernavaca, Morelos, donde detuvieron al cantante del regional mexicano Ramón Ayala y más músicos. A esa posada llegó un grupo especial de elementos de la Secretaría de Marina y comenzaron un agarre. Así herido, logró salir Arturo Beltrán. Fue el día que se vieron por última vez. Aquí les muestro las coordenadas del lugar donde se dio la posada ahí en Cuernavaca. Después de eso, Saltiel se comunicó con su tío, quien le dijo que por el momento era mejor no mirarse y estar alejados porque el gobierno andaba muy duro y que era más seguro estar tranquilos. A los pocos días es cuando el gobierno da de baja a Arturo, ahí en la misma ciudad de Cuernavaca, y Saltiel se traslada a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Inmediatamente se pone en contacto con su tío Héctor, y este le dice que agarre una de las casas de Arturo ahí en Zapopan, y así lo hizo. Más específicamente se fue a vivir a una casa en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro, una casa muy bonita con jardín, alberca y su pérgola. Esta es una foto del tío de Saltiel, el señor Héctor Beltrán. Bueno, pues en Puerta de Hierro, Arturo tenía más de 7 casas. Saltiel, en la que se instaló, tenía varios automóviles de lujo y deportivos también, como un Lamborghini color naranja, un Jaguar, un BMW Serie 7, un Porsche y muchos automóviles más. En esa casa ostentaba el sello de la opulencia de su tío Arturo, ya que la mayoría de los muebles eran bañados en oro, y en su guardarropa había trajes hechos a la medida para Arturo, con hilo de plata e hilo de oro. Tenían bordados el nombre completo, Arturo Beltrán Leiva, una y otra vez formando así a simple vista una línea delgada, pero cuando se lo observaba con detenimiento era cuando se apreciaba el nombre Arturo. Saltiel mantenía una comunicación constante con su tío Héctor, quien cada vez le daba, le daba más oportunidad en el negocio y lo involucraba más. Así fue que le dio comunicación directa con un tolerospi de la organización llamado Santiago Lizárraga Ibarra, apodado el Chayín o el H1, quien era el que controlaba la plaza de Tepic Nayarit. Aquí les muestro la foto del Chayín para que sepan de quién les estoy hablando. El Chayín era el principal operador de Héctor Nayarit. Tenía a su mando una célula grande de tolerospis y era reconocido por ser muy aguerrido. Él era el que libraba la batalla contra los de Sinaloa y en Mazatlán. Se movía en sus caravanas y a veces se iba por carretera en sentido contrario, obligando a los conductores que venían de frente a hacerse un lado. La verdad, que estaba bien arremangado. Y sí que les dio mucha batalla ahí en Mazatlán, como les digo, y en Nayarit. El que no lo quiera reconocer es un mentiroso, porque la verdad es que más de uno le tenía miedo. Saltiel se comunicaba con su tío Héctor y con el Chayín a través de teléfonos con sistema de radio de la compañía Nefón, que según decían en aquellos años era de las más seguras. De hecho, cuando se dio la renuncia de Arturo en el departamento de Cuernavaca, en un par de fotos que se muestran del lugar, se puede apreciar un teléfono de los que les digo para hablar por radio de la compañía Unifón. Saltiel se daba la gran vida en Guadalajara, de vez en cuando lo miraban circular en su Lamborghini anaranjado o en una camioneta BMW X5. Le gustaba mucho un famoso restaurante de sushi llamado Nura, que está en el fraccionamiento Virreyes por la avenida Naciones Unidas. Comenzó a hacer vida social ahí en Guadalajara, conociendo personas y se juntaba con varios jóvenes, uno de ellos apodado Caliki, quien por coincidencia vivía ahí mismo en el fraccionamiento Virreyes, muy cerca del Suichinura. De vez en cuando, Saltiel y muy ocasionalmente se reunía con su medio hermano Alfredito. Personas que lo conocieron perfectamente, a los dos hermanos, me comentan que Alfredito, al igual que su papá, nunca quiso a Saltiel.
y cuando vivían en Culiacán era abismal la diferencia que había entre uno y otro. Mientras el Mochomito andaba en fiestas y era reconocido por todos, siempre en carro de lujo, con varios hombres como escolta, a Saltiel se le miraba solo. Salti demostraba cariño por su hermano menor, y cuando alguien le decía alguna cosa acerca de Alfredito, de que Alfredito no lo quería, y que de hecho hablaba mal de él, Saltiel se agüitaba un poco, pero lo único que él decía era ni pedo, así me tocó a mí, y como sea, él es mi sangre, es mi hermanito. Las personas que les digo que los conocen perfectamente, ambos me afirman que Saltiel era muchísimo más movido, más trabajador y más cerebro que Alfredito, ya que Saltiel sabía trabajar y no estaba acostumbrado a que le regalaran todo, ya que lo que él hacía era ganárselo y buscar cómo lograr lo que él deseaba. Y Alfredito, por el contrario, estaba acostumbrado a solo estirar la mano y exprimir a las personas que tenía a su alrededor. Saltiel buscaba apoyar a su tío Héctor en lo que pudiera, ya fuera en cuestiones de mercancía o en cuestiones de ubicar contras. Así fue que en el poco tiempo que él tenía viviendo ahí en la ciudad de Guadalajara, rápidamente logró saber quiénes eran los hijos de Nacho Coronel. Los Beltrán le tenían mucho odio a Nacho, porque cuando estalló el conflicto, Arturo le llamó a Nacho para preguntarle con quién estaba, y Nacho le dijo que él estaba con él, que jamás pelearía con él porque eran compadres, y que al Pocha y al Yoma solo les estaba jugando el dedo en la boca. Pero con el tiempo Arturo se dio cuenta que la realidad era otra, que Nacho estaba con los de Sinaloa y por lo tanto estaba en contra de él. Al que le jugaba el dedo en la boca obviamente era él. Aquí está una foto de Nacho Coronel para los que no lo conozcan, lo conozcan. Los que conocen a los Beltrán saben que el líder era Arturo, y muchos podrán decir que el poder lo hizo cometer errores y también que se intoxicaba con su propia mercancía, y que eso lo hacía tomar malas decisiones, mismas que con el tiempo serían contraproducentes. Dicen que no era tan malo, pero al contrario, su hermano Héctor, él sí era una persona más malvada, y que tomaba decisiones más salvajemente en el aspecto de que no se tocaba el corazón para hacerlas. Bueno, pues Héctor nunca olvidó cómo le mintió Nacho a su hermano Arturo, y en una plática que tuvo con su sobrino Saltiel, Saltiel le comentó que le había tocado solo saludar a los hijos de Nacho, y de inmediato Héctor le ordenó que estuviera pendiente de sus movimientos, que tratara de ubicar lo que pudiera de ellos, pero con mucha discreción, que nadie se diera cuenta, a ver si de alguna u otra manera podía andar con Nacho, pero que todo lo hiciera de lejos y que no se pusiera en peligro porque era muy peligroso que viviera ahí en Guadalajara. Y si alguien se enteraba de que le pasaba información a Héctor, pues no iba a terminar nada bien. Entonces Héctor le tenía encargado al Chaguín la ofensiva en Mazatlán, que tenían que apoderarse de esa plaza. Se escuchaba que Chaguín les estaba pegando muy fuerte con todo, y todo lo que hacía se lo reportaba directamente a Saltiel. Apenas tenía 3 meses Saltiel ahí en Guadalajara cuando él y sus amigos comenzaron a hacer planes para las vacaciones de Semana Santa. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que un amigo de él le dijo que se iba a ir de vacaciones con el hijo de Nacho. Saltiel de inmediato le siguió el rollo para sacarle toda la información que pudiera, pero todo inocentemente. Y el muchacho le dijo que estaban en los planes de ir a Bahía de Banderas. Y ahí es cuando nació la idea de darle un llegue al hijo de Nacho. Saltiel le avisó a su tío Héctor, y su tío Héctor le dijo que se coordinara con Chayín para que se estuvieran al pendiente a ver si se podía hacer algo ahí. Los días pasaron y la Semana Santa del año 2010 se llegó. El hijo de Nacho, el joven Alejandro Coronel, quien era muy joven aún, se fue a pasar las vacaciones de Semana Santa a Bahía de Banderas. Él junto con algunos de más amigos, entre ellos Kaliki, que también era amigo de Saltiel. Saltiel
le había dicho a Kaliki que él también pensaba ir a ese sitio, que le hablara cuando estuvieran allá para ver dónde estaba exactamente y a ver si le encontraban algún cuarto para ir él también con ellos. Y todo se dio para bien para los planes de Saltiel. Cuando el hijo de Nacho y Kaliki ya estaban en el lugar, Saltiel le llamó a Kaliki amistosamente para preguntarle que si cómo estaba el lugar, que si estaba fregón para ir él también. Y le pidió datos más específicos de dónde estaban, quiénes estaban y toda la información que le pudo sacar. Kaliki, sin malicia, le contó todo. En cuanto Saltiel obtuvo los datos, inmediatamente le llamó por su radio a su tío Héctor para avisarle toda la información que tenía. Cuando Héctor lo supo, le dijo que mandara al Chayín para que fuera por el hijo de Nacho. Así fue que Saltiel le habló a Chayín para pasarle los datos del lugar exacto donde estaba el hijo de Nacho. En un operativo rápido y bien planeado, la primera semana de abril el comando del Chayín logró su objetivo y extrajo exitosamente al hijo de Nacho. Nadie sabía qué había pasado. Se prendieron las alertas en todos lados, ya que se habían metido con uno de los hijos de los hombres más poderosos, el Poca Nacho Coronel. El Chayín le dio tratamiento al hijo de Nacho, para así obtener toda la información de su papá, ubicaciones, trabajadores y lo que supiera. Por último, dicen que lo maronqué y después las cenizas fueron arrojadas a un río. Todo el mundo estaba tratando de obtener información acerca de lo que había pasado, quiénes habían sido, cómo había sido posible eso, y también tratar de conseguir la liberación de Alejandro. Muy pronto se supo que el responsable había sido el Chayín. Nacho se comunicó con él y le pidió que al menos apareciera su hijo, y el Chayín se burló y despiadadamente le dijo todas las atrocidades que le había hecho y que nunca lo iba a encontrar porque las cenizas ya las había tirado en un río. A Nacho no le quedó de otra más que resignarse y decirle que se las iba a cobrar. Y tal como lo dijo Chayín, nunca apareció. Como respuesta, 3 días después del Estroseco en Bahías de Bandera, Nacho Coronel mandó a 100 tolerospi bien equipados a Nayarit y agarraron a 12 personas, las cuales poco a poco fueron apareciendo, unas sin Adascán y otras renunciadas. Nacho Coronel estaba como loco y toda su energía, su tiempo, la utilizó para dar con el Chayín. Movió todo su poder y todos sus contactos. Se comunicó con el que era el secretario de Seguridad Pública en ese momento, Genaro García Luna, y le dijo que le daba los millones que fueran necesarios, pero que tenía que renunciar a Chayín, a Santiago Lizarro Ibarra, el Chayín. García Luna le prometió toda la ayuda posible y puso a su disposición todo el aparato gubernamental y un grupo de operaciones especiales de la Policía Federal, que tenían equipo de intercepción de llamadas, autorización para realizar cualquier tipo de operación. Nacho Coronel se siguió moviendo, pidiendo favores, amenazando y comprando, y dio con lo que él buscaba, una persona de la misma organización del Chayín que aceptó traicionarlo y obviamente colaborar con Nacho. Y aquí quiero hacer una aclaración. No sé exactamente si Nacho, a través de la gente que estaba metida en el ambiente, fue que consiguió la conexión con el H2, o si fue a través de la misma Policía Federal que consiguió la ayuda del H2 para que él traicionara al Chayín. Pero el caso es que Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, fue el que traicionó a Chayín, ya que el H2, como se le conocía a Patrón Sánchez, era uno de los líderes que junto al Chayín, alias el H1, controlaban el área Nayarit bajo las órdenes de los Beltrán, que para ese entonces ya solo quedaba uno de los hermanos con poder, me refiero a Héctor Beltrán. Gracias a este estratégico movimiento, en menos de 10 días después de lo ocurrido en Bahía de Banderas, en la ciudad de Tepic, se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía Federal en contra de Santiago Lizárraga, el Chayín. Como siempre lo hablamos, aquí ya saben, el operativo no fue por inteligencia del gobierno, y en este caso, ni porque el Chayín fuera un objetivo generador de violencia,
sino que se dio gracias a la orden que dio Nacho Coronel y se logró llevar a cabo gracias a que el supuesto amigo del Chaguín, el H2, Juan Francisco Patrón Sánchez, dio el número de teléfono que utilizaba con el Chaguín y también dio la ubicación de la casa del Chaguín. Así fue que la Policía Federal, con apoyo del Ejército y la Marina, llegaron hasta su domicilio en horas de la madrugada y se produjo un agarre ya que el Chaguín no se rindió, sino que al contrario, comenzó a accionar sus herramientas produciendo un intercambio de ya saben ustedes qué, que duró aproximadamente unas horas. Como resultado, terminó renunciado el Chaguín junto con algunos de sus hombres. Así fue que se dio la caída del famoso Chaguín, como siempre, con la firma clásica en este ambiente, la traición. En nuestra cuenta de X les voy a mostrar algunas imágenes de este acontecimiento, ya que son demasiado fuertes para mostrarlas por aquí. Pero aquí les mostraré un pequeño video donde se pueden apreciar imágenes de ese operativo de la Policía Federal. Los detenidos fueron concentrados a la Ciudad de México. No grabes a la cara, por favor. No, por favor, no va a contestar. No te estoy enfocando a ti. Los cuerpos de El Chaguín y su acompañante, así como del policía federal, fueron llevados al servicio médico forense de la Procuraduría General de Justicia para los trámites correspondientes de ley. Una edición de Marco Antonio Salazar reporta para Al Momento. También en represalia por lo del hijo de Nacho, en esos mismos días en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, gente del Tercar de Sinaloa estroseco a la esposa de Héctor Beltrán, la señora Clara Elena Laurín Archuleta. Hombres equipados la abordaron cuando estaba en una casa de su propiedad y estuvo retenida algunos días. Todo esto para meter presión sobre Héctor a ver si respondía por su esposa y por los actos que había ordenado, con la intención de forzar a Héctor a revelar la ubicación de los restos de Alejandro Coronel, o en su defecto tratar de que Héctor se entregara por su esposa. Como Nacho no obtuvo respuesta de Héctor y Héctor nunca asomó la cabeza y dijo algo, Nacho tomó la decisión de liberar a la señora Clara y lo dijo con un claro y contundente mensaje, dejándole ver que a la familia no se toca. Lo que decía uno de los mensajes es lo siguiente: nosotros te vamos a enseñar a ser hombre y respetar a la familia, renunciador de niños. Héctor Beltrán Leiva, aquí está tu esposa, porque no quisiste responder, te la entregamos viva y sana, para que veas y aprendas que para nosotros la familia es sagrada. Poco hombre culero. Aquí les muestro una foto de la señora Clara. La foto de la señora junto con el mensaje que les acabo de decir se la voy a mostrar también en la cuenta de X, ya que ese contenido no lo puedo publicar por aquí. Saltiel seguía muy atento al torbellino de repercusiones que estaban surgiendo a raíz de lo que había hecho con el hijo de Nacho. Todo lo que estaba pasando se hizo que se estuviera sintiendo nervioso de estar en Guadalajara, ya que se sentía muy vulnerable, y pensó en posibles opciones para trasladarse y estar lejos de Guadalajara. Así fue que tomó la decisión de moverse a Culiacán. Pero antes de esto, le mandó un mensaje a su tío Pocha avisándole, bueno, más bien dicho, pidiéndole permiso para vivir ahí en Culiacán, ya que por todos era sabido que Saltiel había estado con Arturo durante los últimos años, hasta el final de sus días. El Pocha le mandó decir que sí, que no había problema, que viviera ahí en Culiacán, no más que no anduviera haciendo cosas indebidas y que se la llevara tranquilo. Saltiel sintió que la había librado, pero no contaba con que la investigación que Nacho Coronel seguía realizando cada vez lo acercaba más y más a Saltiel. Como les he dicho,
y que siempre ocurre en este ambiente. Algunas personas empezaron a abrir la boca inocentemente sobre lo que había ocurrido el día que desapareció el hijo de Nacho. Y como Nacho tenía oídos en toda la ciudad de Guadalajara, rápidamente le llegó la información, en donde se mencionaba a Saltiel, sobrino de Héctor Beltrán, y supo que ese día Saltiel acudiría a Bahía de Banderas, pero pues obviamente no fue. Parte de esta información le llegó a Emilio Cázares Salazar, un poca muy famoso también de Sinaloa, y este, como era amigo de Nacho Coronel, de inmediato le avisó se había enterado, lo que él había escuchado. Así que Nacho ordenó preguntarle a todas las personas que habían asistido a Bahía de Banderas, me refiero a los amigos de su hijo Alejandro, les preguntaron qué es lo que había pasado, cómo había sucedido todo, con quién habían hablado, qué se había hablado, todo lo que supieran por más pequeño que fuera. Así fue donde se encendieron las alertas, se comenzaron a clonar teléfonos y sacar la sábana de mensajes que se habían mandado y recibido. Comenzaron a unir las piezas del rompecabezas y se dieron cuenta de que todas estaban unidas a Saltiel Beltrán. En primer lugar, la gente de los Beltrán había llevado a cabo el estroseco. En segundo, los amigos de Alejandro le habían dicho a Saltiel dónde estaban exactamente. En tercer lugar, Saltiel había quedado que iba a ir el día del suceso a Bahía de Banderas, pero nunca había aparecido. En cuarto lugar, se sacaron una serie de mensajes de los teléfonos de los amigos de Alejandro Coronel y también de los teléfonos que se aseguraron el día del operativo contra Chagín. Y por último, en quinto lugar, porque Saltiel se había salido de Guadalajara y se había ido a vivir a Culiacán. Todo eso no podía ser coincidencia, y así surgió un nuevo objetivo prioritario para Nacho. Ahora lo que seguía era platicar con Saltiel, en persona, para preguntarle él qué sabía de todo lo que había ocurrido. Se tomó la decisión de darle raite. Para esto, Nacho le pidió el favor a su compadre Pocha, que si lo podía ayudar con eso de agarrar a Saltiel, ya que sabía que estaba viviendo ahí en Culiacán. El Pocha de inmediato le dijo que sí a su compadre Nacho y le dijo que tenía razón, que algo raro estaba sucediendo ahí porque hace poco tiempo su sobrino Saltiel le había mandado pedir permiso para estar ahí en Culiacán y estaba muy raro eso. Entonces se planeó la operación. El Pocha le dio la orden al 50 que agarrara a Saltiel. El 50 era el encargado de Culiacán en ese momento y tenía ojos y oídos en toda la ciudad. No fue muy difícil decirle a una persona que le ayudara a ubicar a Saltiel. Rápidamente le dieron y le dijeron la información, le dijeron en qué auto andaba, en dónde era donde iba más seguido. A los pocos días el 50 lo ubicó en un lavado de autos. Fue en horas de la tarde, después del mediodía, y se llevó a cabo el toleván. En ese mismo instante, el 50 le avisó al Pocha que ya tenía el objetivo asegurado y el Pocha le ordenó que le avisara a los escoltas de los jóvenes que los cuidaran muy bien, porque podía haber represalias. Así fue que el 50 habló por el radio y le avisó a los jefes de escolta de los menores, del Mini y a los Antrax. Les dijo estas palabras. Para que estén enterados todos los jefes de escoltas, se acaba de agarrar una persona, así que todos cuiden muy bien a sus jefes, porque puede haber represalias y no va a haber intercambios en caso de que agarren a alguien de aquí. Son órdenes directamente de arriba. Que los muchachos no salgan ni anden en la calle y que no anden sin escoltas. Les repito, que no anden en la calle, estén bien pendientes por si llega a haber algo. No se les olvide, no va a haber ningún intercambio, sea quien sea. Todos les respondieron que enterado y que todo estaba bien copiado. Ese día, todos se resguardaron esperando a ver qué sucedía. De inmediato, la esposa de Saltiel a través de sus amigos le mandó un mensaje al Mini, diciéndole lo que había pasado y el Mini le dijo solamente que investigaría a ver qué se podía hacer. Pero como siempre, la orden venía desde arriba y lo único que se podía hacer era prácticamente nada.
Al día siguiente el Pocha llegó al Dorado. Y en la tarde, a la hora de la comida, hubo una reunión en el rancho del licenciado ahí en Las Cañitas, en donde estuvieron el licenciado, el Pocha, el Mini, don Juan el comandante. Cuando estaban comiendo, Alfredito Beltrán le llamó al Mini para pedirle el favor que si podía comunicarse con su padrino Pocha para decirle que lo que había sucedido con su medio hermano, a ver si le podían echar la mano, y le dijo que él no congeniaba mucho con su hermano, pero su papá, o sea, el Mochomo, estaba preocupado y quería pedirle el favor a su compadre Pocha que lo ayudara a que soltaran a Saltiel. El Mini le dijo que estaba bien, que él pasaría el recado y que cualquier cosa inmediatamente se lo avisaba. En cuanto colgó el teléfono, el Mini le dijo a su padrino: oiga, me acaba de hablar Alfredito y está diciendo que dice su papá que si le puede hacer el favor de ayudarlo con lo de Saltiel. El Pocha le dijo: Alfredito sabe que estoy aquí en El Dorado, y el Mini le dijo: no, oiga, nada de eso. Ok, que no se entere de que estoy aquí, solamente dale manejo y dale largas, que no te has podido comunicar conmigo y así tráele. No le digas nada de Saltiel, tú nomás dile que no sabes nada y te repito que no sepa que estoy aquí. No se puede confiar en ese muchacho, será muy mi sobrino, pero no es de fiar. El Mini le dijo: ok, oiga, no se preocupe, así va a ser. Yo le doy manejo a Alfredito y no más. Y el Pocha dijo: sí, así es. Es que este muchacho Saltiel ya no tiene arreglo. Él fue el que mandó a hacer lo del hijo de mi compadre Nacho, y después que hizo eso me pidió el permiso para venir a vivirse para acá a Culiacán, pensando que le iba a proteger y que así estaría lejos de mi compadre Nacho, pero no, ese muchacho me dicen que era malo, que era como el hijo del loco, refiriéndose a Arturo Beltrán, porque así le llamaba el Pocha a Arturo, el loco. De hecho, ahorita se lo acabo de mandar a mi compadre Nacho en avión, a ver qué me dice, ya que lo tenga, a ver qué más le saca, qué más información. A ver qué planeaba ese muchacho, que no lo dudo que haya sido querer fregárselo uno de ustedes. No, no les digo, ni a la familia puede confiar uno ya. Como a las 3 horas después, Alfredito le volvió a llamar al Mini y el Mini le dijo que no se había podido comunicar, pero que ya había pasado el recado. Estoy esperando que haya respuesta, le dijo, y al día siguiente Alfredito le volvió a llamar y le dijo al Mini: oye, no ha sabido nada porque mi papá ya se espera lo peor, pero quiere saber de perdida para ya no estar con esa angustia. El Mini le dijo: la verdad que no me han dicho nada y no me he enterado de nada. Alfredito con la sangre fría le dijo: pues ni modo, ya le tocaba. A mí no creas que me pasaba mucho su manera de ser. Ni modo. Pues a ver qué se sabe más adelante. Y le dijo: pues sí, hay cualquier cosa que yo sepa te aviso, le dijo. Cuando Nacho tenía a Saltiel, le dio su tratamiento especial y obviamente Saltiel le reveló absolutamente todo lo que había pasado con Santo y Seña. Le dijo cómo se habían enterado de dónde estaba su hijo y también cómo le habían dado la orden a Chayín por órdenes de Héctor. Y pues toda la información que Nacho necesitaba para esclarecer lo que había pasado. Pero no le supo decir lo más importante que Nacho buscaba, que era el lugar donde estaba su hijo. Pues para no alargar mucho el cuento, Saltiel corrió con la misma suerte del hijo de Nacho Coronel. Sus sueños y querer casarse con su esposa en Europa, en un castillo solamente con 8 invitados, se vio atrapado en la cruda y despiadada realidad que envuelve este ambiente, y se convirtió en una estadística más de los cientos y cientos de miles de desaparecidos. Todo por este juego de poder lleno de traiciones, tragedia y violencia. Como parte de la información que Nacho obtuvo con todo el operativo de inteligencia que hizo, dio con la persona que había pasado la información exacta de su hijo Alejandro, el amigo que tenían en común, Alejandro Coronel y Saltiel Beltrán, el joven Caliqui. Como Nacho supo que el Caliqui era amigo también de uno de los trabajadores que trabajaban en ese entonces para su amigo Emilio Cázares, más específicamente un hijo de Emilio,
y dos trabajadores de él, y que de hecho por esa razón era que Emilio se había enterado de lo del hijo de Nacho. Entonces Nacho le pidió el favor a Emilio que si se hacía cargo de la renuncia de Caliki. Ya sus muchachos lo conocían a la perfección y se llevaban muy bien con él. De inmediato Emilio le dijo que sea su amigo, que él se iba a encargar de eso, y así fue. Una tarde en Guadalajara, Emilio, su sobrino y sus muchachos se encargaron personalmente de darle la renuncia a Caliki. Aun siendo estos jóvenes muy amigos de Caliki, tuvieron que aceptar la orden directa de Emilio, y en una avenida principal se dio la renuncia de Caliki, con parodias de 47 y 15. Los jóvenes en ese momento quedaron muy dolidos con lo que habían tenido que hacer, pero Emilio, como era un hombre muy duro, les dijo que no había de otra, que eso se tenía que hacer sí o sí, y ni modo, pues se hizo, cumpliendo así con el favor que le había pedido Nacho Coronel. Como en este negocio todos son conocidos unos de otros y por algún motivo o razón o circunstancia tienen comunicación entre sí. Héctor Beltrán, a través de un operador de su organización, no recuerdo bien si fue el músico o Chiquilín, pero creo que fue el músico. Bueno, pues a través de él, Héctor le pidió a Emilio Cázares el favor que si podía ayudarlo hablando con Nacho para pedirle a Saltiel a cómo estuviera. Emilio le dijo que claro que sí, que él iba a hablar con su compa Nacho a ver qué se podía hacer y a ver qué decía sobre la petición. Así fue que Emilio se reunió con Nacho en una de las oficinas de Nacho, atrás de donde los militares le dieron de baja en la ciudad de Guadalajara, en el lujoso fraccionamiento Colina de San Javier. Ahí le transmitió el mensaje de Héctor Beltrán, que sí que por favor había manera de que le mandara a sus sobrinos Saltiel. La respuesta de Nacho fue contundente y clara. Así como ellos me dijeron cuando yo les pedí a mi hijo, dígale que a ese perro ya se lo están comiendo los gusanos y que nunca lo van a encontrar. Y tal como Nacho se lo dijo a Emilio Cázares, Emilio se lo hizo saber a Héctor Beltrán. Héctor solo le dijo gracias, oiga, me imaginé que no cambiaría nada, pero pues no se perdía nada, perdón, haciendo el intento. Muchas gracias por el favor, y Emilio le dijo, de nada, ya sabe que estamos a la orden. Así fue que se dio esta serie de acontecimientos tan dolorosos. Nacho perdió a su hijo, y Alfredo Beltrán desde prisión no pudo hacer nada para salvar la vida del suyo. No sé si ahora está arrepentido de que nunca estuvo con él en su infancia y que por su desprecio prefirió irse con su tío Arturo, y pues lo único que le queda es resignarse y soportar el dolor. La gente que conoció muy bien a Nacho comenta de que desde que la renuncia de su hijo comenzó una decadencia en su persona, una decaída, ya que se le veía triste, dolido, sin poder concentrarse y no ponía atención a su seguridad, cosa que lamentablemente, pase lo que pase, no puedes jamás permitirte darte ese lujo. Y pues al poco tiempo de que sucedió lo de su hijo, él también fue renunciado, pero a manos del ejército mexicano. Lo único que le quedó fue haberse cobrado por lo de su hijo Alejandro. Bueno, amigos, esta fue la triste historia de la renuncia de los hijos de dos de los personajes más importantes en el mundo del Ocran en México. Espero que les haya gustado y que aprendan algo valioso de este relato. Como siempre les digo, nunca pueden confiarse en las intenciones de otra persona, y jamás debes de abrir la boca y decir cosas que después te pueden afectar. Estos de pequeños detalles a veces comúnmente pueden salvarte la vida o también todo lo contrario, así que hagan caso al viejo dicho, en boca cerrada no entran moscas. Saludos a todos, no se olviden de compartir nuestro contenido con sus amigos y de seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en X, en Instagram y en TikTok, y nuestro contenido está disponible en las plataformas de Spotify, Patreon y YouTube. Únanse a la que más se les facilite,
que yo en lo personal les recomiendo Patreon. Nos vemos en el próximo episodio con otro relato de impacto. La narrativa única y real del mundo de Lovecraft solo la encontrarán aquí. Gracias a todos